Be'ezrat Hashem Yitbaraj, otro episodio más en esto que es la serie del Bet Din. En este caso vamos a analizar si vamos detrás de la mayoría de las probabilidades para poder dictaminar, llegar a un veredicto en base a la mayoría. La primera pregunta surgió, una persona tomó un taxi en Eretz Israel, estaba en Bnei Brak, y le dice al taxi, por favor llévame a Jerusalén. Y a la mitad del camino él se quedó dormido. Y ya está llegando, ya está a la mitad de la carretera, llegando como a 20 minutos de Jerusalén. Se despierta y le dice al conductor, le dice al chofer, ¿qué hago yo aquí? Dice, ¿cómo que hace usted aquí? Usted me dijo que lo lleve a Jerusalén. Estaba en Bnei Brak, pues es más o menos 1 hora de camino, ya estamos llegando. A lo que él le dice, perdón señor, pero mi intención no fue decirle Jerusalén la ciudad, sino Jerusalén la calle. El que conoce Bnei Brak sabe que hay calle que se llama Jerusalén, que está tal vez pues al final de Bnei Brak, está a 10 minutos ahí de donde él estaba, y no se refirió a la ciudad de Jerusalén, él se refirió a la calle de Jerusalén. Esto puede pasar, suele pasar en cualquier ciudad. Una persona, por ejemplo, aquí en México dice, quiero ir a Cuernavaca. Tal vez él se refirió a Ferrocarril de Cuernavaca, que es una calle. Y el chofer lo llevó a la ciudad de Cuernavaca. Y así hay calle Acapulco, hay calle Sonora, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el din cuando se equivocan? Ni uno de los dos detalló, ni el chofer le preguntó a dónde exactamente fue tu intención, ni él tampoco le enfatizó al chofer. Pues ahora él ya está en la mitad de la carretera, y a lo que le argumenta el chofer, le dice, la mayoría de personas que dice llévame a Jerusalén, se refiere a la ciudad de Jerusalén, a menos que me enfatice a la calle de Jerusalén. Él dice, no sé yo la mayoría, yo me refería a la calle de Jerusalén. La pregunta es, por la mayoría de probabilidades, la mayoría de la gente que se refiere a la ciudad, eso ya tiene el derecho el chofer de sacarle el dinero, tiene el derecho de exigir la cantidad que se requiere de una ciudad a otra, o tal vez no. Aquí en nuestro caso, el pasajero le dice al chofer, no nada más no te voy a pagar lo que me trajiste hasta aquí, sino te exijo que me regreses a donde estaba antes, que me regreses a Bnei Brak, y por favor me lleves a la calle de Jerusalén. ¿Cuál es el din en este caso? Otro caso que tiene la misma pregunta, mismo fundamento. Una persona Reubén quedó con Shimón que si hace algún cierto trabajo, entonces le va a dar un viaje de México a Estados Unidos. Y esta persona pues se esmeró, hizo el trabajo, y cuando ya va a pedir su viaje, le dice la persona, mira, aquí tienes los tickets de los camiones, de las casetas, esto es lo que vas a hacer de México a Estados Unidos, a McAllen, o no sé dónde era exactamente. Y le dice la persona que trabajó, cuando usted me dijo un viaje, yo siempre entendí que era un viaje en avión. Nunca me soñé que usted me iba a pagar ahora con un viaje en camiones y casetas, etcétera, etcétera, casi días para poder llegar a Estados Unidos. Por favor, le exijo que me dé el boleto de avión. Y él le dice, no, yo siempre me referí a un boleto en camión y nunca me referí al avión. ¿Cuál es el din? Porque la mayoría de la gente cuando dice un viaje, se refiere a un viaje en avión, entonces puede exigirle que le den el costo del avión, o no vamos detrás de la mayoría. Y tercera y última pregunta, pasó una persona que compró un departamento, o perdón, más bien dicho, rentó el departamento, y cuando ve que le dieron el departamento, quiere entrar a la bodega, ve que la llave no abre, entonces va y le habla al dueño, dice, por favor, dame la llave de la bodega.
Le dice, perdón señor, pero yo no le renté la bodega, yo nada más le renté el departamento. Y él le dice, normalmente cuando no hablamos y no detallamos, pues todo lo que incluye el departamento, así como usted me dio los cajones de estacionamiento, pues también incluye la bodega. Y él, que renta, el dueño de la casa, dice, yo nunca te detallé que también estaba incluida la bodega. ¿Cuál es el din? ¿Puede esta persona exigirle la bodega o no le puede exigir? Entonces, para analizar todo esto, tenemos que ver una regla muy fundamental en Dilema Monot, contra la Gemara en Masejet Baba Kamada Fembav, lo que se llama En Olhim Bemamon Ahar Arro. No vamos detrás de la mayoría en casos monetarios. La Gemara trae un caso de una persona que fue y compró un toro y recibió un toro, pero estaba muy alebrestado y empezó o sea, se iba de un lugar para otro. Entonces le dice el coné, le dice, oye, ¿dónde está el toro que yo te pedí? No era un toro así, que esté alebrestado, yo lo quiero para arar. Le dice el mujer, tú no me detallaste que lo querías el toro para arar. Yo pensé que querías un toro, pues para comértelo, para hacerle shejitá. Pues ahí dice la Gemara que aún que la mayoría de la gente cuando pide un toro lo pide le radia, que es para arar, le puede decir el mujer puede decir le shejitá mejartileja, yo te lo vendí únicamente para que te lo comas y no para arar, ya que no me la detallaste. Pero la mayoría lo usa para arar, la mayoría que pide un toro es para arar, no vamos detrás de la mayoría. En Olhim Mamón, Ahar Arro. Así opina Shmuel en contra de Rab, y así es la halajá, que en Olhim Mamón, Ahar Arro. No vamos detrás de la mayoría en casos monetarios, y por lo tanto el dueño le puede decir, yo te vendí el toro únicamente para shejita. Entonces, si ahora el toro se perdió, se murió, no te tengo yo que regresar tu dinero ni nada por el estilo, ya que yo puedo decir que mi intención fue dártelo para la shejita y no vamos detrás de la mayoría. También en la misma, a la Gemara también lo trae esto atrás, en Habzain, sobre la Gemara que dice Patach Bekad, Vesien Bejavit, si el vocabulario de una persona, cuando dice algo se refiere al otro término, no vamos a alargar en esto, y ahí la Gemara también tiene la misma conclusión, en Olhim Bemamón Ahar Arro. No vamos detrás de la mayoría en cosas monetarias. ¿Por qué no vamos detrás de la mayoría? La Gemara mismo lo menciona. Amotzi mejaveró alaba raya. Cuando tú quieres sacarle, quieres que tu compañero desembolse un dinero, alaba raya, tienes que tener un argumento. Y la mayoría no es un argumento que alcanza para poder sacarle el dinero a otro. Eso es lo que dice la Gemara. No obstante, el Rambam nos trae que la persona en casos monetarios sí vamos detrás de la costumbre. Olhim Ahar Minhag a Medina. Sí vamos detrás de la costumbre. Aparentemente esto es una contradicción, porque cualquier costumbre, claro que hay una minoría que no va detrás de esa costumbre. Entonces, si ya me dijiste que en Olhim Mamón Ahar Arro, ¿por qué por otro lado me dices que sí vamos detrás de la costumbre? Si la costumbre también es en base a una mayoría que actúa la gente. Entonces, sobre esto se puede decir dos contestaciones. El Yamshel Shlomo dice que una costumbre se da cuando hay, la mayoría es vamos a decir, 90-10. Todo lo que decimos en Olhim Mamón Ahar Arro es en 60-40, 70-30, pero ya cuando ya es una mayoría muy marcada, como 80-20 o 90-10, 95-5, en ese caso sí vamos detrás de la mayoría. Así opina el Yamshel Shlomo. Nosotros quisimos decir otro concepto. Existe lo que es la costumbre y existe lo que es la mayoría. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es verdad que no vamos detrás de la mayoría para poder que mi amigo desembolse. Pero la costumbre, no siempre una mayoría se hace costumbre. Por ejemplo, en el caso de la Gemara, sí, la mayoría de la gente compra para arar. Los toros, cuando piden un toro, lo compran para arar. Pero eso no quiere decir que es una costumbre del país que así se hace.
La mayoría sí se estila en la mayoría que piden toros para arar. Pero eso no quiere decir que esa es la costumbre del país. Costumbre del país es, por ejemplo, en cosas de vecindades, que se acostumbra a darle al obrero vacaciones o que se acostumbra a pagar por indiviso, etcétera, etcétera. Hay costumbres del país que puede ser que sea un 60-40, que la costumbre así hicieron. Pero ahí sí vamos detrás de la costumbre, ya que ese es el minhag a Medina. Y cuando una persona hace una transacción o dice algo sin mencionar detalles, entonces automáticamente la costumbre nos rige y nos va a definir cuál fue la intención. Entonces, aunque no vamos detrás de la mayoría, pero sí vamos detrás de la costumbre. Esto es lo que el fundamento que en Olhim Mamon Ahar Arov, pero Olhim Ahar Minhag a Medina. Según esto, Rabotai, vamos a analizar nuestros casos. En el primer caso, cuando una persona tomó el taxi y le dice, por favor, en Bnei Brak, le dice, llévame a Jerusalén. Y el chofer lo llevó a la ciudad. La mayoría de la gente, cuando dice llévame a Jerusalén, se refieren a la ciudad de Jerusalén, efectivamente. Pero ya dijimos que no vamos detrás de la mayoría. Y así como en la Gemara dice que si una persona pidió un toro, le puede decir el vendedor, ya me pagaste y quieres ahorita que te regrese tu dinero, entonces yo te digo que tú eres de la minoría que tal vez lo compró para shejitá, para comérselo, y no te tengo que regresar tu dinero. Igualmente aquí le puede decir el pasajero, sí, yo sé que la mayoría cuando dice quiero ir a Jerusalén se refieren a la ciudad, pero yo soy de la minoría que me refería a la calle y por lo tanto no tienes un argumento válido para poder que yo tenga que desembolsar ese dinero, lo que cuesta el taxi a Jerusalén. Ahora, claro que el taxista no lo tiene que regresar a Bnei Brak, ni mucho menos. Entonces ahí que quede en un acuerdo entre ellos, tal vez que le pague la mitad de precio y lo regrese a Bnei Brak. Pero aquí el Icar es, no vamos detrás de la mayoría. En Olhim Mamon Ahar Arov. Ahora el segundo caso, cuando él le dice, oye, si me haces tal trabajo, te voy a dar un viaje de México a Estados Unidos. Y cuando ya lo hizo, la persona le quiere dar un viaje en camión, en tren, lo que sea. O sea, en este caso, es verdad que no, pero no nada más que la mayoría, cuando dicen te voy a dar un viaje de México a Estados Unidos, se refieren a un viaje en avión, sino así es la costumbre. Cuando una persona habla, te voy a dar un viaje, la costumbre es pues que le dé un viaje en avión. Y también, como dice el Yam Shel Shlomo, es un rob muy marcado, es una mayoría muy marcada que ya lo convierte en minhag, y por lo tanto en ese caso, claro que le tiene que dar el viaje en avión y no puede decir, no, yo con el simple hecho que te doy un boleto de camión, ya con eso alcanza. No, aunque no vamos detrás de la mayoría, pero cuando es una mayoría muy marcada, o como dice el Rambam, es un minhag, en ese caso sí vamos detrás de la costumbre, y por lo tanto la costumbre de cualquier persona que habla, por lo menos de México a Estados Unidos, te dice, te voy a dar un viaje o voy a viajar a Estados Unidos, se refiere voy a viajar en avión y no en coche, y por lo tanto tiene que pagarle el boleto de avión. Y ahora la tercera pregunta, cuando una persona rentó un departamento, si incluye la bodega o no. Entonces, eso tendríamos que analizar, ir a la calle, ir al mercado y preguntarle a gente, a constructores, a gente, a corredores o a gente que se ocupa en bienes y raíces. Cuando una persona renta un departamento, ¿es costumbre que también se renta la bodega o no? O tal vez hay una cierta mayoría que lo hace así, pero no es una costumbre. Y si no es una costumbre, entonces no puedes tú exigirle la bodega. Estos son el veredicto de los tres casos. Nos vemos en la próxima. Gracias.